algunas historias sobre la cabeza. Atención, El marote. Hay cabezas que funcionan separadas del cuerpo. Ahí tienen ustedes la cabeza de Orfeo. Como sabemos, Orfeo fue el poeta y el músico más famoso de todos los tiempos. Apolo le había regalado una lira y las musas le habían enseñado a tocar de tal modo que no solo encantaba a la fiera, sino que además hacía que los árboles y las rocas se movieran de sus lugares para seguir el ritmo de su música. Cuando Dioniso invadió Tracia, Orfeo no le rindió los honores debidos, sino que enseñó otros misterios sagrados y predicó entre los hombres de aquel lugar lo pernicioso que era el homicidio en los sacrificios. Ofendido, Dioniso hizo que lo atacaran las Ménades, unas mujeres furiosas, ¿no?, que lo cortaron en pedacitos. Arrojaron entonces su cabeza al río Hebrón. Es el río Ebro. Claro, el Ebro. Es el río Ebro, pero no el Ebro de España, sino otro río llamado Ebro, y no Hebrón, que es con H. Es con H, sí. Pero bueno, la cabeza quedó flotando y siguió cantando el valero hasta llegar al mar. Y el mar lo condujo a la isla de Lesbos. Las musas, llorando, tomaron los pedacitos de Orfeo y los enterraron en Liebetra, donde todavía hoy los ruiseñores cantan más armoniosamente que en ninguna otra parte del mundo. Mientras tanto, la cabeza fue atacada por una horrible serpiente. Imagínense, por favor, aprovechando la indefensión de la cabeza. ¿Cómo se defiende? A tarascones. Sí, yo no la juzgo y defensa una cabeza. No, tiene razón, sí. Frente a una serpiente. Bueno, por suerte para Orfeo, cuando ya la serpiente estaba por comérselo, matarlo o algo, los dioses acudieron en su ayuda y petrificaron al horrible reptil. Lo convirtieron en piedra, y ya se sabe, una serpiente convertida en piedra pierde prácticamente todo su poder. Es una espada. Bueno, después de este episodio, la cabeza de Orfeo fue guardada en una cueva de Antisa, y allí profetizaba día y noche. Qué sé yo, que un gran imperio va a caer, que el rey... Silencio, dejen dormir. Todo el día, profetizando, que usted tiene un gran problema, pero lo va a solucionar, porque veo un viaje. Basta, señor. Hasta que un día Apolo, viendo que los oráculos de Delfos, Grineo y Claro habían sido abandonados, claro, todos venían al oráculo de Orfeo. Entonces Apolo se detuvo frente a la cabeza y le dijo que dejara de entrometerse en negocios tales como el oráculo, ¿no? Que le dijo además a Apolo que ya estaba harto de sus cargos. Desde ese día la cabeza jamás volvió a hablar. Bien. Más extraña aún es la historia del pobre Polícrito. Polícrito era un etolio que se había casado con una joven de Locros, aunque solo pudo estar junto a ella 3 noches. Antes de la cuarta, Polícrito murió. Al cabo de 9 meses, su viuda dio a luz un hijo que poseía a la vez el sexo masculino y el femenino. Hermafrodita. Llámele como quiera. No, está bien. Es nuestro sexólogo que volvió. Dice, entonces, asustada esta mujer, llevó a la criatura a la plaza del mercado, donde estaba el pueblo reunido. ¿Qué hacía el pueblo ahí? Estaba esperando a ver si pasaba algo. Todos opinaron que se trataba de una maldición divina, y que lo conveniente era llevarse a la madre y al monstruoso hijo más allá de las fronteras del país. Conviene no ir mucho, o sí, conviene ir. Bien, en ese momento apareció Polícrito, vestido de negro, y reclamó al hijo.
añadió que debían apresurarse, ya que los dioses infernales solo le habían dado unos instantes de libertad. ¡Ah, resucitó Polícrito! Claro, y cualquiera, al ver que le están haciendo eso a tu hijo, por más monstruoso que sea, o por más que tenga al mismo tiempo los dos sexos, ¿dónde los tendría? No importa, señor, bueno, no es un dato. Bien, uno resucita y va y dice, ¿de qué se le están haciendo? ¿Bullying? Claro. El pueblo asustado, imagínese, al mismo tiempo veía una persona con dos sexos y otra que había resucitado, todo el mismo día. El pueblo vacilaba en acceder a este ruego, y entonces el fantasma tomó al niño, lo despedazó, se lo comió y solo dejó la cabeza, y después se fue. Fue una tarde memorable. Sí. Para sorpresa de todos, si es que todavía había sorpresa, todavía había alguna sorpresa posible, la cabeza del niño, que había rodado por el suelo, se puso a profetizar. No, el día de mañana será un tiempo muy difícil. Otra vez. Con tu madre y un viaje por lugares muy lejanos. Bien. Prohibió a los habitantes que visitaran el oráculo de Delfos. Predijo que había una guerra y finalmente pidió que no la enterraran a ella misma, era la cabeza la que hablaba. Sí, claro. Bien, sino que la depositaran en un lugar soleado. Ah, bueno. Bien. Así, de cara al sol, en una llanura de Etolia, permanece todavía en silencio la cabeza del hijo de Polícrito. Segunda historia y muy interesante. Sí. En la región de los quechuas, vengamos a nuestra América, se habla de la humita, que quiere decir cabecita. Se trata de una cabeza humana de larga y enmarañada cabellera que vaga sola en la noche, a veces rodando por el suelo o si no volando a ras. Las más modernas flotan en el aire. Sí, producen un ruido suave al desplazarse. Como una pelota va. Sí, pero sin picar. Sí. Suele aparecerse en las taperas o en los caminos secundarios, llorando y con el rostro bañado en lágrimas, que es lo que le pasa a uno cuando llora. Sí. Hay veces que implora piedad o pide ayuda para salir de su angustiante situación. Aunque nadie sabe, dice aquí, cuál es su situación. Sí, yo sé cuál es. Y sí. Es una cabeza separada de su cuerpo. La que describió. Siempre quiere contarle algo al viajero, pero solo logra aterrorizarlo con su presencia. Y claro. sí. Imagínense, te viene una cabeza picando en el piso. Dijo que no picaba. Rodando. Sí. Y le quiere contar algo, usted se aterroriza y no escucha nada. Dice, padre, venga. No, salga de acá, le dice usted. Aunque no me contara nada, de todas maneras saldría corriendo. Bueno, entonces la gente les teme y afirman que hacerse acompañar por la cabeza es, sin embargo, a pesar de este temor, eficaz para protegerse de los malos espíritus, porque hasta los malos espíritus le tienen miedo a la humita. Entonces no hay que tenerle miedo. Me lo hubiera avisado antes. Claro, bueno, acá nosotros queremos terminar con todas las supersticiones. Una de ellas es que la humita te hace daño. No. Al final no. No tenés que tenerle miedo, macho, porque te puede proteger mismo contra los malos espíritus. También hay versiones terribles de esta leyenda. Hablan de viajeros que se trabaron en lucha con la humita hasta el amanecer, y otras historias explican que el que escuchaba las palabras de la humita perdía las propias. La palabra de la humita solo sonaba para dejar mudo al que las oía. En el barrio de Flores suele hablarse de la mujer sin cabeza, un horrible fantasma acéfalo que trata de besar a los paseantes, pero no lo consigue. Algunos dicen que se trata del alma de Inés, una muchacha que metió la cabeza entre los barrotes de un balcón y luego no pudo sacarla. Sus crueles parientes
resolvieron el problema decapitándola. Pero Sí. una versión ebemerista dice que la mujer sin cabeza es el espectro de Raquel, una estudiante que lo olvidaba todo, desde el teorema de Pitágoras hasta la identidad de su novio de turno. Estas son todas las historias que tenemos hoy acerca de la cabeza. Escucharemos ahora un tango que está relacionado con esta última historia de la joven que se olvidaba de todo. Pero también está relacionado con un poema de Carriego que se llama Tu secreto. Ajá. Empieza con las palabras de todo te olvidas, así que es evidente que Carriego ya estaba aludiendo a esta muchacha. Pero al final del poema, el último verso nos dice cabeza de novia. Así que evidentemente Carriego compuso este poema pensando en la historia que acabamos de contar, y luego Cadícamo compuso el tango pensando en el poema de Carriego. De todo te olvidas. Anoche dejaste aquí, sobre el piano que ya jamás tocas, un poco de tu alma de muchacha enferma, un libro vedado de tiernas memorias, íntimas memorias. Yo lo abrí al descuido y supe sonriendo tu pena más honda, el dulce secreto que no diré a nadie interesa saber que me nombras. Ven, llévate el libro, distraída, llena de luz y de ensueño, romántica loca. Dejar tus amores allí sobre el piano. De todo te olvidas, cabeza de novia.